Gracias por seguir en sintonía de Variedades con Sandra. Y acá, como decíamos antes, ¿qué es lo que está pasando? Hablábamos de las pirámides, de estas piedras que podemos encontrar todavía. ¿Dónde la conseguiste? De vez en cuando, ya ves, tenía algo guardado bajo la manga que no traje. Sandra siempre, ¿verdad? Ya Estás sabes, pendiente. sí, hay que siempre tener una y vamos a hablar por qué. Sí, 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 sí. ¿Por qué las pirámides mayas siempre terminaban en una de estas? Sí, sí, sí. Bueno, creo que estaba explicando anteriormente que el cuerpo genera un tipo de vibración, el cual está conectado con la vibración del planeta mismo, y a la misma vez hay ciertas frecuencias musicales, por ejemplo la del solfegio, la cual es 144 hercios, la cual si vos pones por ejemplo una tabla o una superficie, le pones sal y abajo le pones una bocina y la bombardeas con la frecuencia 144, te va a dar un patrón de geométrico, y se organiza la sal de tal manera que se forman por ejemplo rosas o estrellas, solo con la pura vibración del, de la bocina que tenés ahí. Los mayas no tenían bocinas. No. ¿Qué usaban? Esto que está aquí. Okay. Los cuarzos, el jade y otras piedras preciosas que en el momento ellos conocieron que tenían esas propiedades no solo curativas, a propósito, porque allá no tenían aspirina, vamos. Y entonces ellos creían, pues, en este caso los que tenían el conocimiento, no todos, ¿verdad? Porque ya mencionamos que algunos eran esclavos, pero los que conocían, pues te podrían explicar que a través de los cuarzos se podría generar una energía la cual el mismo cuerpo podría, o en ese caso, curaba sus propias enfermedades. Okay. Entonces, también podrías desarrollar habilidades telepáticas, por ejemplo. La glándula pineal, ¿sabes dónde está? No, dime. Porque está aquí atrás, y nosotros tenemos dos cerebros, uno que le llaman el cerebro moderno y el antiguo. El antiguo es el que organiza todo el sistema nervioso y el de reacción, y el cerebro moderno es el de la masa gris, que es el que te hace pensar, hablar, etc. La glándula pineal está justamente ubicada en el centro del cerebro antiguo, el cual organiza de alguna manera tu cuerpo físico a través de tus nervios y tus músculos. Esta piedra y algunas otras y las meditaciones crean generan un campo energético que justamente se ubica en la glándula pineal, la cual es como una antena. Okay. Nosotros tenemos una antena natural que es esa glándula. Si de alguna manera la estimulas a tal grado que puedes entonces percibir estados alterados de conciencia, por ejemplo, ¿verdad? Como por ejemplo tener visiones fuera de tu cuerpo, y etcétera, ¿verdad? O sea, podrías... Entonces los mayas, algunos pues mencionan y teorizan que ya conocían esto. Okay. Y yo creo que no solo eso, porque dime si no viene de ahí, quizás a veces, no lo tenemos bien desarrollado, pero a veces tenemos presentimientos que nosotros decimos, Sí. y es que estamos recibiendo una señal. Por ejemplo, nosotros queremos muchísimo a una persona, a un hijo, a un hermano, Sí. y está pasando algo con ese hermano, nosotros lo estamos presintiendo. Sí. ¿Tiene algo que ver Sí, que eso? hay una conexión, pues porque tiene que ver tu sangre con esta persona y con tu familiaridad con ellos, el compartir con esa persona. ¿Qué es qué tiene que ver con eso? Que al desarrollar estas percepciones no necesitas celulares, ¿eh? Claro. Porque las ondas, si te fijas, la onda celular viene de un receptor que está en un satélite, pero nunca ves la señal física que va hacia tu celular. Es la misma que tenemos, o sea, nosotros podríamos ser celulares ambulantes, pero como AT&T quiere cobrarte los $60 al mes, disculpen los que patrocinan este programa si es AT&T, entonces va a terminar alterando tu idea de que sos capaz de poderte comunicar con alguien a través de tu mente, nada más. Que el gobierno norteamericano está trabajando en esas tecnologías telepáticas, Claro. porque las conocen desde el tiempo de Roswell,
en donde ellos encuentran pues que se estrella una nave espacial de ciertos seres y ellos comparten cierto conocimiento solo con el ejército norteamericano a propósito, no con la gente en común. Pero todo eso, por eso es que tenemos las computadoras, la internet, los celulares y ahora otras tecnologías que ni siquiera tengo idea cuáles son. Facebook, no, pero esa no es tecnología. Todo eso viene a consecuencia y a raíz de que estos seres vinieron a decirnos, somos capaces no solo de comunicarnos telepáticamente, sino de mucho más. Claro, claro. Y por eso te digo que al final te vas a dar cuenta que hay un proyecto mundial de querer evitar que nosotros conozcamos esa verdad. Y eso no es de ayer. No, eso viene desde antes de los españoles. Exactamente, pero fíjate que como estamos en estos momentos, regresando a los teléfonos celulares, antes nos podíamos por lo menos memorizar un número de teléfono o todos los números de teléfono de nuestros amigos, de nuestros familiares. Ahora no nos podemos memorizar ni el número de teléfono de nuestra casa. ¿Y qué significa eso? Que nosotros vamos paulatinamente perdiendo las habilidades porque a ellos no les conviene que las vayamos desarrollando, sino que vayamos siendo más vegetales, ¿verdad? Y dependientes de todo lo que nos ofrecen, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos? Pues ese es otro programa. Es otro programa completo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que va a pasar con todos nosotros? Regresemos a los mayas. Dime, yo te pregunté antes, ¿tienen los mismos conocimientos hoy los mayas que todavía existen que los de antes? ¿Por qué si los mayas eran tan inteligentes? ¿Por qué si a los mayas se les daba tanto, digamos, toda la información de otras dimensiones o otros dioses? Sí. ¿Por qué no se siguió igual con los que están ahora? Porque el proyecto de conquista era principalmente eso, de truncar toda aquella enseñanza que se podría haber dado, porque los mayas tuvieron un periodo clásico, pre y post clásico, donde hubo una decadencia, que es la que decimos. El español viene a encontrar la región ya en el post clásico, donde ya el maya que conocemos en ese momento carece de mucho de ese conocimiento. El conocimiento donde se desarrolla, donde es el auge de ese conocimiento fue en el clásico, más o menos alrededor del tiempo de Jesucristo. Allí es donde se encuentra todo aquel desarrollo de la pintura, por ejemplo, o del conocimiento matemático de la astronomía a alto grado y del uso de las piedras, etc. ¿Qué pasa con todo eso? Es porque hay ese proyecto milenario, porque puedo decir que es milenario, de evitar que el ser humano pegue el salto de calidad. Okay. Y entonces todo el tiempo están con la idea de truncar ese conocimiento. El maya de nuestros días tiene cierto conocimiento, porque yo te puedo decir que en la región de Sololá, por ejemplo, todavía leen el calendario. Okay. Todos los días los chamanes se ocupan de leer, porque para ellos eran adoradores del tiempo. Los egipcios eran más adoradores de la vida después de la vida, pero en el caso de los mayas a ellos les interesaba. Por eso es que yo no sé, tal vez yo soy adorador un poco del tiempo, no adorador, ¿verdad? Pero me gusta estar siempre a tiempo a las visitas, ¿verdad? Porque tenemos esa costumbre que todo el tiempo decimos llegamos la hora tarde. latina, llegamos como media hora después, ¿verdad? Pero aquellos eran muy precisos en ese sentido, porque el engranaje del calendario manejaba fenómenos que se cumplían cíclicamente. He ahí la conversación de hace 4 años, en raíz al 2012 que estaba en ese momento por venir, que yo te dije que no iba a suceder nada de lo... Claro, algo que fue leído erróneamente, como dicen, interpretado erróneamente. Claro. Pero fue más publicidad y ver qué sacaban de todo Así eso. Es, ¿no? lo cual yo te mencionaba, pues que era quizás una transición, la cual estamos pasando en este momento. Exactamente, como lo estamos pasando, que hablamos en ese entonces del calentamiento global. Así es. Que por qué está pasando, cómo podemos hacer nosotros para pararlo. Y se sabe, pero no nos lo quieren decir.
¿Me estás preguntando? Sí. Ok, yo pienso que una de las características del ser humano que tal vez también se ha llevado así como por otro lado es la cuestión de la organización de la mente colectiva del ser humano. Se han dado intentos políticos, sociales, de que, un ejemplo, el Che Guevara, de querer sacar al pobre de donde está para liberarlo y de estas cadenas esclavizantes que algunas veces mal interpretadas podría ser, pero se intenta ver cómo la gente desplazada todo el tiempo se logra sacar de allí y llevarla a otro nivel. No se han logrado muchas cosas por cuestiones que son muy delicadas de mencionar, pero yo, pues como soy osado y aventurero, yo sí te las digo. En el caso de estos intentos, lo que yo vislumbro es que el ser humano intenta salir constantemente de esa cloaca donde estamos sumergidos. Y cada vez que se intenta, te voy a dar un ejemplo. Kennedy, por ejemplo, líderes políticos de mucho renombre en Estados Unidos, Martin Luther King, que la intención era de unificar y de liberar al esclavo, en el tiempo de Lincoln, por ejemplo, Colón Argueta en Guatemala, una eminencia, ¿verdad? El individuo tenía un proyecto de urbanización, pero como no les convenía a estas élites, entonces definitivamente hay que quitarlo del mapa. Y eso ha ocurrido durante toda nuestra historia. Ahora yo te digo, la urgencia de poder hablar de estas cosas va más allá de una simple conversación, porque aquí ya estamos en juego nuestra vida misma, porque yo te estaba mencionando que se están derritiendo, por ejemplo, 24 millones de galones de agua en los polos y nadie hace nada. Claro. Ahorita estamos en una sequía grande solo acá en los Estados Unidos. Bueno, Nestlé es uno de los que están utilizando toda esa agua y te la están vendiendo a $1.50 la botella. Eso no se menciona. Pero en el caso de lo que tenemos que hacer es de ir dejando la competencia, porque de hecho tuve una conversación con alguien más de esto, y me preguntaban cómo se puede resolver el problema. Bueno, el problema es serio, delicado, porque tiene que ver con toda la, digamos, la formación del ser humano desde que naces, porque estás acostumbrado a un sistema de competencia. Pero si nosotros podríamos de alguna manera imitar algunas actitudes de ciertos personajes en la historia humana, que incluyen algunos mayas, tiene que ser la unificación de las fuerzas, la unificación del espíritu humano en proyectos colectivos. Claro, que si nos vamos al 2012, interpretamos lo que quería decir el calendario maya para el 2012, era eso, un cambio. Y el cambio no era que se iba a terminar el mundo, sino que era un cambio en nosotros mismos, un cambio espiritual, un cambio de hermandad. Así es, de actitudes, ¿no?, hacia el prójimo, ¿verdad? Y es algo que no lo quisieron interpretar como se supone que deberían de, y lo interpretaron de diferente forma para asustar a la gente. Sí, y lo que pasa es de que como nos han, durante toda la historia que tenemos nosotros, se han encargado de desinformarnos y de no educarnos, entonces la persona no tiene la capacidad de reaccionar de una manera inteligente, porque todo el tiempo está preocupada en que tiene que ir a pagar la renta mañana porque le cortan la luz, y entonces ese hacinamiento económico, que es una de las herramientas, yo propongo, señoras y señores, de que se erradique el dinero, pero nadie me cree a mí. Todos piensan de que de alguna manera hay una gran necesidad. Sí la hay, porque vivimos dentro de ese sistema y somos dependientes de ello. Pero en un momento yo calculo, par de generaciones, digamos una decena de generaciones, van a nacer de aquí a unos 150, 200 años, donde se van a reír de nosotros pensando, mi papá y mis abuelos dándose entre ellos por $5, ¿verdad vos? Y eso es lo que yo tengo como esperanza, de que nuestra gente, nuestros descendientes, vivan en un mundo diferente. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar para que nuestros descendientes piensen de esa forma o puedan vivir de esa forma? Qué buena pregunta, Sandra, me gusta tu programa porque haces preguntas bastante intrigantes. ¿Qué puede pasar?
tiene que pasar una hecatombe mundial, porque de lo contrario nosotros no entendemos. Entonces, si hay una catástrofe, como por ejemplo la inundación completa del planeta, entonces ahí, ¿dónde va a quedar Rockefeller y aquel señor Donald Trump? Con sus limusinas y sus cosas, ¿dónde va a quedar él? Va a tener que ir a cazar, no sé, vamos, un animal ahí porque va a tener hambre y no va a saber cómo. De hecho, insto a la gente que empiece a educarse. Y vamos a tener que enseñarle, ¿verdad? Así ¿Cómo? es. Qué ironía, ¿verdad? Que aquellos dictaban los destinos de los pueblos, como yo te decía en aquella mención, y al final van a tener que ser ellos los que a nosotros les vamos a tener que decir a ellos qué hacer. Hasta ahorita todavía ellos dicen qué hacer. Exactamente. No para mí, porque yo ya dejé mi nombre por otro lado, ya te dije. Ya no tengo un nombre, sino que zoológico. Tengo un propósito. Claro que sí. El tema está muy interesante. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Siempre se acaba el tiempo. Pero me comprometo y quiero comprometerte acá. Ah, no, pero sí, con todos ustedes, amigos, porque quiero que sepan que sí, yo solo estoy escuchando, estoy medio preguntando, y esto no se ha sacado nada más de nuestra imaginación o de la imaginación de Carlos Godínez. Es una persona que se ha preparado para poder hablar de este tema, y por eso mismo es que está hoy acá en Variedades con Sandra, y te agradezco muchísimo, Carlos. De verdad, mi admiración por todo tu conocimiento, que yo quisiera tener aunque sea un poquito, así que me encanta. Bueno, tú sabes que a mí el tema me encanta. Pues sí, lástima que nunca estás, hombre. Sí, hombre, estoy siempre ocupado precisamente en esos proyectos. Antes de irnos, dime, ¿cuánto tiempo tienes tú de estarte preparando en este tema, o de estar excavando este tema que no se termina porque hay tanto que averiguar todavía? Mira, el rompecabezas empezó hace algunos años, cuando yo le pregunté a alguien, mira vos, ¿cómo haces para saber tantas cosas? Y yo era un curioso de la vida, o sea, siempre me llamó la atención el de encontrar, una vez en una iglesia yo le pregunté al padre, mire, le digo yo, y Adán tenía ombligo. Y entonces el padre me dijo que esa no me la tenía que yo preguntar, porque yo no valía. Entonces este amigo me dijo, pues se enojó, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a ir a buscar en otro lado, y encontré prácticamente un libro donde decía, sí, es que Adán tenía mamá, sí tenía ombligo. Pues sí. Entonces Adán es el único hombre en la historia que no tuvo ombligo. Pero a consecuencia de eso, hubieron matanzas llamadas las cruzadas, porque cuando lo pintaron en la Capilla Sixtina le pusieron el ombligo, y empezaron aquellos filósofos religiosos a decir, bueno, hay que borrárselo porque él no tiene mamá. Y entonces se lo borraron y mataron miles de personas. De ahí se lo volvieron a poner 16 veces. ¿Y Eva tenía ombligo? Eva tenía ombligo, imagínate, nació de la costilla de él, no tenía ombligo. No, ¿y costillas sí tenía? Y curioso, porque era la única mujer, señoras y señores, que ha nacido de un hombre. De lo contrario, todas las demás mujeres son las que nos han tenido a nosotros. Mira, ese va a ser otro tema, porque yo ahí sí tengo muchísima curiosidad de todo eso. Me dijiste de cuánto me he preparado. Yo le pregunté a aquel, entonces me dijo, empezá a leer cosas y a averiguar que son importantes. Entonces tengo un par de años que me ha interesado empezar a indagar, pero ya ahora me he dado cuenta que todo es un rompecabezas, y solo es de ir uniendo las piezas, porque es toda una historia completa. Y eso es lo que... Tengo un par de años. ¿Un par? No es solo un par de años. No, claro, si yo tengo de conocerte muchísimos años. ¿Y cuánto tiempo tiene de que estamos hablando de esto? Porque a mí me encanta el tema. Solo que yo no me preparo tanto como te preparas tú, y por eso es que me gusta hablar contigo, porque sé que voy a aprender bastante. Preparada para escucharte. Ok, bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Variedades con Sandra. Les prometo que acá va a haber muchísimo más de este tema y de otros temas muy interesantes. Y acá Carlos se compromete en que va a estar con nosotros por lo menos 15 minutos hablando de estos temas en Variedades con Sandra. Claro. Sí, ya me habías dicho que sí. Gracias, amigos. Será hasta la próxima. Bye bye.